fortaleza de mi vida, roca de salvación, alumbró su justicia sobre mí. Sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanza a su nombre cantaré. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó.
hasta mi cruz. Yo llegaré allá, no importa la tristeza. Yo llegaré allá, a pesar de los espinos que en mi camino yo voy a encontrar. La paz de mi buen Jesús voy a contemplar. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Con sonrisa o con lágrimas, yo llegaré allá. Mi Jesús pasó por ella, yo también lo pasaré. La jornada es muy pesada, pero Jesús jamás me dejará. Tomándome de su mano, yo llegaré allá. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Aunque estrecho es el camino, yo llegaré allá, en Jerusalén celeste, yo llegaré allá. Ya me espera una corona que mi Jesús para mí fue a preparar, tomándome de su mano. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. A mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso.
garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Damos gracias a Dios. Nuevamente podemos continuar estudiando la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 39 de Isaías. Vamos a continuar viendo la historia de este rey Ezequías, ya el capítulo final. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Note que este rey, vemos que este rey de Babilonia le manda realmente unos presentes a Ezequías. Y realmente vemos que esto parece algo muy bueno a la vista de Ezequías y también a la vista de nosotros. Si no fuese que, luego el Espíritu Santo muestra, quizás nosotros también hubiésemos pensado así como Ezequías. Y dice el verso 2: y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Así que vemos que Ezequías aquí está viviendo, ya empezó a vivir los 15 años que Dios agregó a su vida. El Señor le había añadido 15 años más a Ezequías. Y ahora Ezequías debía usarlos con sabiduría. Ahora viene la parte donde él tiene que utilizar, como él había dicho. Dijo en el verso 15 del capítulo 38, dice: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Y dice: andaré humildemente todos mis años. Así era el plan. Había hecho un buen plan Ezequías: andar humildemente. Realmente el deseo de Ezequías
fue, bueno, muy sincero. Dijo, bueno, ahora me voy a rendir al Señor. Debía realmente utilizar esos años para la gloria de Dios. Y como dijimos hasta ahora, el enemigo de Israel había sido Asiria. Este es el tema especialmente desde el capítulo 1 al capítulo 38 de Isaías. Desde el capítulo 1 al capítulo 38 encontramos que el enemigo es Asiria. Pero vamos a ver desde este capítulo 39 y hasta el final del libro, hasta el capítulo 66, vemos que el enemigo cambia. El enemigo ahora va a ser Babilonia. El enemigo va a ser realmente otro. Y aquí vemos que se empieza a gestar. Aquí en este capítulo se empieza a gestar. Vemos que aquí se empieza a mostrar realmente a Babilonia como potencia. Ya Isaías había declarado de Babilonia, pero cuando ellos todavía no llegaban a ser potencia. Pero Babilonia tenía en su deseo tomar el lugar de Asiria. Babilonia en este tiempo se estaba levantando y era ya una gran potencia mundial. Ya era una gran potencia, pero aún no era imperio. Y sin duda el deseo de estos hombres era tener aliados contra Asiria, porque la mitad del ejército de Asiria había sido deshecho por el Señor en una sola noche. Y bueno, así que estaba vacante este lugar. Pero vemos que aquí se empieza a gestar el deseo conquistador, especialmente los babilónicos, el imperio caldeo, tuvo hambre de oro y de plata. Ellos fueron muy codiciosos. Y como hemos dicho, le encontramos realmente un buen deseo en Ezequías. Pero como hemos visto, es fuera de la voluntad de Dios. Lo vemos a Ezequías diciendo, hablando bien, pero lo vemos a Ezequías en realidad muy desatinado. Lo encontramos desatinado a Ezequías, porque Ezequías no vuelve a consultar a Dios. Ahora directamente no consulta a Dios, recibe. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Así envió cartas y bueno, ahora todo está bien, todo está tranquilo. Ya pasó el tiempo de la muerte y vemos a Ezequías que se descuida. No anda con el Señor, no busca andar con Él, ya se olvida del Señor. Y este es el peligro muchas veces, hermano, cuando nosotros desviamos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros desviamos, bueno, ya nos apoyamos en nuestra prudencia. En Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y vemos así a Ezequías. Vemos que Ezequías está ahora apoyándose en sí mismo. Está todo bien, ya el Señor me dio victoria. Pero vemos cómo estos hombres aparecen y le envían cartas, son para él, y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que el Señor le había sanado. Entonces quisieron realmente, así como un rey a otro rey, agasajarle. Sin embargo, Dios no había declarado que él tenía que hacer alianza o tenía que tener comunión con otros reyes. Dios había dicho que no tenía que juntarse. Lo había declarado en su palabra. Pero vemos que Ezequías no está realmente en comunión con Dios. Entonces vemos que aquí empieza el fracaso de Ezequías.
Dice en el verso 2, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Sin duda quería jactarse un poquito de Ezequías, de la victoria que había tenido sobre los asirios. Y entonces tenía que mostrarle a estos hombres, quería impresionarlos. Y bueno, así como es la carne es así. La carne quiere siempre mostrar lo que ha logrado. Pero vemos que en todo esto, Dios estaba preparando realmente para cumplir su voluntad. Vamos a ver en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 27. Y dice, y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Así había enriquecido Dios a Ezequías. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y aprisco para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas, de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Así vemos cómo Dios realmente le dio muchísimo. Y dice el verso 30, Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Ezequías estaba bien, realmente era el tiempo realmente que Dios había dicho para que él pueda ir realmente en victoria, pueda terminar su vida en victoria. Verso 31 dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Bueno, así que vemos que esto Dios utilizó, aún Dios utiliza el fracaso del hombre. Y note que estos hombres nunca vinieron realmente a tratar de tener comunión con Dios. Ellos querían saber del prodigio que había sido acontecido en el país. Y esto realmente llegó a halagar mucho el corazón de Ezequías, porque aparentemente estos hombres se interesaron y se gozaron por su sanidad. Pero dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Usted como Dios, dice, lo dejó para probarle. Estos hombres vinieron a tratar de hacer una alianza con Ezequías. Ellos quisieron realmente hacer una alianza para justamente estar en contra de la potencia que en ese tiempo aún era Asiria. Pero vemos que Dios no nos manda a hacer esas cosas. Dios no quiere el yugo desigual. Esto era un yugo desigual. Y acá vemos el gran error. Porque por un lado Babilonia era la cuna de la idolatría. Era realmente el lugar donde había más idolatría en todo el planeta.
Los caldeos adoraban, y en cada lugar, en cada rincón de las veredas había un ídolo. Y así iban reverenciando a sus ídolos. Y en Amós capítulo 3 dice en el verso 3: ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Israel no podía andar porque Dios le había enseñado a Israel a aborrecer la idolatría. Israel no podía andar con esta nación. Pero vemos cómo se presenta aquí el enemigo con astucia, aprovechando la debilidad y el desatino de Ezequías. Y así es, hermano, muchas veces. Así es, muchas veces. Muchas veces nosotros salimos, y volvemos a decir, salimos de una gran lucha y el Señor nos da una gran victoria. Pero ahí, en ese momento, muchas veces parece que dejamos de prestar atención y nos desatinamos un poco. Y allí el enemigo quiere entrar. Quizá entra en el hogar. Quizá puede llegar a entrar en un grupo, en la iglesia. Puede entrar porque nosotros muchas veces estamos dormidos. Llegamos a estar como así muy tranquilos. Pero hermano, no debemos perder esa actitud de velar, porque el enemigo está. Y más sabiendo que Dios no le había mandado a tener comunión con estos reyes. Por lo menos Ezequías debía ser un poco más desconfiado. El creyente muchas veces quiere ser confiado. Y muchas veces piensa que todos tienen un corazón puro y así. Y hermano, no es así. Nosotros no tenemos confianza de la carne. No debemos confiar en la carne. Y esto vamos aprendiendo a medida que marchamos con el Señor. Aquí vemos que Ezequías es muy simple en su pensamiento. Porque él recibe a esta gente. Podríamos decir que es sincero Ezequías. Sin embargo, hermano, la palabra le advierte. Dios le había advertido que no tenían que hacer alianza con otras naciones. Pero vienen ellos y Él les muestra todo lo que Él tiene. Y así muchas veces ocurre también con el creyente. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 6 dice en el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La otra versión dice: ¿qué parte el fiel con el infiel? Y así la palabra nos enseña a no formar yugo desigual. A no formar. Si usted tiene un yugo desigual, usted tiene que ir para donde va el que está al lado suyo. Por eso tienen que estar de acuerdo. Y muchas veces el creyente no ve eso. Y quizá en trabajo, o en amistad, o aún peor, muchas veces en matrimonio forma un yugo desigual. Y eso, hermano, trae consecuencias. Porque vamos a ver que el fruto de este yugo desigual va a ser que Israel va a seguir la idolatría. Israel, el reino del sur, va a quedar aún más idólatra aún. Y esto es lo que va a originar. Si usted ata una oveja con un cerdo y les deja ahí, la oveja va a correr al pasto y el cerdo va a correr al chiquero. Y así es cuando hay un yugo desigual. Cada uno tira para su lugar. Y así, hermano, muchas veces
pasa en la vida del creyente. Y también esto pasa en lo espiritual, porque esta Babilonia, como venimos estudiando, representa al sistema religioso del mundo. Y en sí representa a todo el sistema, incluido al sistema político. Que tanto realmente a veces parece que tiene un atractivo para el creyente. Y quiere entrar en comunión con los religiosos, o quiere entrar en el sistema también político. Y son yugos desiguales. El Señor cuando vino no entró en política. Cuando vino el Señor no entró. Él no entró en la política. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si fuese de este mundo, los míos vendrían y lucharían por mí. Pero a veces el creyente se olvida de eso y quiere también hacer yugo desigual. Y acá vemos a la Babilonia. Vemos a la Babilonia. Y vemos algo más triste. Vamos a ver en Judas, capítulo 1, en el verso 12. Hace poco estuvimos aprendiendo en Colosenses acerca del ágape. El ágape era llamada a la fiesta que practicaban, a las reuniones que los santos en la antigüedad hacían para estar en comunión. Se llamaban fiestas de amor, el ágape. Y vemos la situación que Judas, por medio del Espíritu Santo, vio. Él tenía solicitud, dice, por escribir o de nuestra común salvación. Y va a hablar de la salvación Judas. Y el Espíritu Santo le cambia el tema a Judas, al apóstol. Y le dice, pero tengo que decir otra cosa. El Espíritu Santo me dice otra cosa. Dice el verso, podemos leer desde el verso 4, por lo menos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y esta siempre ha sido la manera de la Babilonia. Ellos entran encubiertamente para ayudar con regalos, con dones. Siempre va a estar dispuesto. Pero también luego va a entrar la idolatría. Usted tiene que aceptar luego lo que ellos le dicen. Y esto vemos en el ecumenismo. Y esto vemos también en el mundo político. Que siempre usted va a ver un cura y un político. Ellos están unidos, tienen el mismo pensamiento y están dirigidos por el mismo espíritu. Por el espíritu del anticristo. El creyente cuando va creciendo ya aborrece la religión y aborrece la manera de la política del hombre. Porque no está de acuerdo, jamás va a estar de acuerdo. Jamás, hermano, va a estar de acuerdo con lo que Dios es, con la manera de fe, con la manera espiritual. Entonces, vemos la condición, dice en el verso 12. Estos habían entrado encubiertamente y habían entrado en la iglesia. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes. Como el Espíritu Santo le mostró a Judas la necesidad. Y así vemos también que ocurre con Ezequías. Ezequías le atiende, le hace una fiesta. Y tiene comunión con estos hombres. Y dice la palabra, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, y esto acontece más y más, y cada vez va a acontecer más, porque la venida del Señor está cerca. Y está bien, parece que todos, nomás, son creyentes. Y vemos a muchos hombres reconocidos en la cristiandad que realmente ocupan cargos políticos o están en comunión con la iglesia falsa, con la Babilonia.
Y allí están. Y dice cómo el Espíritu mostró. Dice, son manchas en vuestros ágapes. Son manchas. Y esto es lo que está haciendo el enemigo en este último tiempo. Está tratando de arrastrar a los santos fuera de la comunión con el Señor. Está tratando de quitarle su separación. Y eso es lo que ha hecho realmente en todos estos siglos el enemigo con los siervos de Dios. Porque hasta ahora Ezequías estaba allí, clamó a Dios. Pero ahora Ezequías totalmente desatinado. Quizá empezó a pensar como Babilonia también y empezó a ver que Babilonia podía ser un buen aliado otra vez por la duda que Asiria no se levante otra vez. Y así, hermano, es cuando nosotros empezamos a cambiar a Dios. Antes Ezequías tenía a Egipto, ahora pone su vista en Babilonia. Antes tenía Egipto, pero ahora pone su vista en Babilonia. Tenemos que ver con quién tenemos comunión. Tenemos que buscar. Podemos ver en el Salmo 119, en el verso 63. Salmo 119. Y vamos a leer en el verso 63. Note qué hermosa declaración que hace David. Y dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Él buscó ir a la par. Él buscó tener compañeros. Él buscó tener comunión. Y Dios se goza en la comunión. Que cuán delicioso es. Dios se alimenta. Parece que tiene un sabor especial. Pero no es cualquier comunión. Dice la palabra. Sino de todos los que te temen. Y así la palabra nos enseña. Tenemos que ver y discernir, hermano, en este último tiempo, qué es lo que vamos a hacer. Para poder, hermano, presentarnos delante del Señor. El enemigo trata de muchas maneras. Pero ¿a quién buscamos como compañeros? ¿A quién buscamos como compañeros? Tenemos que estar de acuerdo con la verdad. Tenemos que estar de acuerdo sobre todas las cosas. La base es la verdad. Tenemos que reconocer una sola cabeza. Tenemos que reconocer que tiene que ser hijo de Dios. Y después hay grado de comunión en la iglesia. Pero dentro de la iglesia, hermano, somos hermanos. Y puede haber hermanos más débiles y hermanos más fuertes. Pero somos hermanos. Pero fuera, ¿qué puede haber en común? La palabra comunión viene de tener en común. Primeramente tiene que ser salvo. Y después dice, la versión antigua dice, ¿qué comunión tiene aún? Dice el fiel con el infiel. Otra vez porque no va a haber tanta comunión si el creyente no es fiel. Pero bueno, cada uno se va acomodando también. Pero nunca ni jamás la palabra nos va a hacer tener comunión con este sistema que está fuera. Que está fuera de este organismo espiritual que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, el templo del Dios Altísimo. Eso jamás Dios nos va a mandar. Y Ezequías va ahí en algo tan sencillo que como rey él debía recordar. Como rey él tenía que saber la ley porque esa era su constitución. En 2 de Corintios capítulo 6 dice en el verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso.
Y así vemos cómo realmente la palabra nos va enseñando. Debemos buscar bien, Y especialmente vemos que esta junta, esta comunión con Babilonia no iba a ser de bendición, ni a Israel, ni a Ezequías, no iba a ser. Necesitamos, hermanos, realmente seguir juntos y buscar la comunión entre los hermanos. Pero debemos realmente poner las cosas también en su lugar. Dice el verso 15 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos, dice. Una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla. Bueno, dentro de la iglesia podemos llegar a sentir una misma cosa y podemos estar de acuerdo con la regla. La regla, por ejemplo, es las epístolas del apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos. Pero nunca vamos a tratar de hacer una unidad con aquellos que realmente no pasan realmente por el nuevo nacimiento, que rechazan o que simplemente profesan una fe. Porque realmente ellos actúan como religiosos, actúan realmente de una forma que muchas veces confunde al creyente, porque quizás hacen buenas obras, pero si no son renacidos, bueno, hermano, no tienen nada en común con nosotros. Y en esto debemos ver bien para no ser confundidos. No podemos hacer yugo desigual. No podemos formar yugo desigual. Muchos profesan ser salvos. Pero si miramos naturalmente, vamos a ver cómo vio Ezequías. Veríamos a una nación de bien queriendo hacer ver su preocupación por otro monarca. Qué buena intención, incluso diríamos. Pero lo encubierto del hombre no se ve. Y como vemos, Dios permitió todo esto para probar el corazón de Ezequías. Ezequías no conocía lo que había en su corazón. Verso 2 dice: y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Bueno, realmente vemos que estuvo muy contento. Se sintió, como dijimos, muy halagado. Y se suponía que todo esto era bueno porque iba a tener un nuevo aliado de Ezequías en la guerra. Y dice que le mostró todos sus tesoros. Realmente este rey quería agasajar a estos hombres, hermano. Quería complacerles. Quería que estos hombres, cuando se vayan, quedaran impresionados con lo mucho que él tenía. Pero lo que encontramos aquí nada más es a Ezequías alardeando orgullosamente de lo que tiene. Y esto, hermano, mucho más grave, porque lo hace delante de un pueblo impío. Delante de un pueblo impío. Y siempre el inconverso va a querer lo que tiene el creyente, va a querer su bendición, pero no va a buscar del bendecidor del creyente. Estos vinieron a ver la bendición, entraron encubiertamente, y así Ezequías se entregó. Lo inflaron a Ezequías. Y esto suele hacer el enemigo. Vamos a ver una porción en Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7.
Y vamos a leer desde el verso 21. Tiene la misma capacidad. Dios le compara a este sistema con una ramera, con una mujer. Y dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Le trajeron regalos, le hablaron, qué bueno, qué grande vas a ser, Ezequías. Ya me imagino toda la escena. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo, y esto es lo que ocurre muchas veces también con nuestros hermanos, el ecumenismo. Bueno, ya sabemos mucho sobre eso, pero no está mal si el Espíritu Santo nos da otra vez. Él sabe por qué está advirtiendo. Con suavidad y con salamería, con lisonja, vinieron a Ezequías. Y asimismo vemos en Samson, un hombre fuerte, pero cómo se rindió con Dalila. Y se rindió de tal manera que le contó su secreto, le contó el secreto de su fuerza, se rindió. Y lo mismo vemos con Ezequías. Ezequías le muestra todo, pero estos hombres no tienen otro interés más que ver lo que tiene Ezequías. Y así es, hermano, el inconverso, y así es también este sistema religioso. Si no quiere realmente conocer al bendecidor, no podemos tener comunión. Ezequías tendría que hablarle del Señor, no tanto realmente hablar de sí mismo. No tendría que haber aceptado todo eso que le trajeron. Él tendría que realmente haber dicho, ustedes si vienen a buscar del Señor, vamos a hablar. Pero si me vienen a ver a mí nomás, no. Dios había enseñado, vamos a ver en el primer libro de Reyes, cuando Salomón dedicó el templo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, en el verso 41. Primer libro de Reyes, capítulo 8, en el verso 41. Podemos leer en adelante. Y dice asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Acá está hablando Salomón y dice a causa de tu nombre, a causa del nombre de Dios. Pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Este era el propósito, que teman el nombre de Dios y que te teman así como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. O sea que aún si venían de lejos, como en este caso, y si venían con el deseo de buscar de Dios, aún el templo estaba abierto. Pero estos hombres no habían venido a honrar al Dios de Ezequías, habían venido a lisonjear a Ezequías. Y así vemos que este rey cayó en la trampa. Ezequías, hermano, cayó en la trampa, y es triste. Muchas veces perdemos situaciones de hablar del Señor porque estamos contando las bendiciones. Le contamos, sí, tengo esto, tengo lo otro, y nos orgullecemos de lo que tenemos. Y quizás la persona nos habla y busca nuestra amistad, pero no le hablamos del Señor. Muchas veces nosotros hacemos así. Prestamos más atención
a las bendiciones que al bendecidor. Y eso es una trampa que el enemigo hace. Porque ya a lo último, ya valemos por lo que tenemos. El creyente tiene un valor incalculable, hermano. Porque el creyente fue comprado a precio de sangre. Y Dios ha puesto su tesoro, su riqueza en el creyente. La riqueza de un hijo de Dios está en cuanto la vida de Cristo se ha formado en él. Pero note que Ezequías está mirando naturalmente y así. Y está hinchado y ya es grande. Mira cómo se acordaron de mí y de lejos vinieron. Pero que nunca preguntaron por Dios. Y vamos a continuar leyendo. Dice en el verso 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Y dijo entonces Isaías: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Bueno, así orgullosamente Ezequías le cuenta a Isaías, y vinieron de lejos, le dice, que quizá le quería impresionar también a Isaías. Qué cegado que estamos, hermano, cuando nosotros empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Ezequías ya estaba cegado. Hermano, Babilonia pronto reemplazaría a Siria como imperio y vendría a buscar lo que Ezequías le mostró. Con gusto iba a venir a buscar. Por falta de discernimiento, por falta de dependencia. Y acuérdese que Ezequías ya no piensa en el pueblo, ya no piensa en Dios, está mirándose a sí mismo, el enemigo le hinchó. Entonces cae en la trampa. No iban a pasar 90 años que vendría el ejército de Nabucodonosor y se llevaría todo. Dice en el verso 5, entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Bueno, realmente, qué trabajo el de Isaías. Y qué fiel que fue este profeta en realmente hablar al rey. Porque un tiempo no le habían buscado a Isaías. Él clamaba y no querían escucharle a Isaías. Él mismo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego la palabra del rey dice: a quien nadie resiste. Así le muestra Proverbios, pero él va y le habla. Y así es realmente Dios. Dios manda su palabra y nos habla aún en contra de nuestra manera de pensar, aún cuando nuestro razonamiento se levanta, aún cuando nuestra voluntad es diferente, la palabra no distingue. Y Dios es fiel en levantar hermanos que den la palabra. Y tenemos que dar gracias al Señor, hermano, que la palabra se da y que la palabra realmente no distingue a nadie. Para el Señor somos todos iguales. Y poder atender que realmente es impresionante la valentía de Isaías, porque va y viene este profeta y en este momento tiene que hablar nuevamente. Y así le dice que los babilonios vendrían, y así fue. Realmente un día ellos vinieron y se llevaron todo, le quitaron todo. Vamos a ver su cumplimiento en el segundo libro de Reyes, capítulo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Dice
en el verso 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Vemos cómo la palabra de Dios se cumplió. Todo fue conforme a lo que Jehová había dicho. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas, un mar y las basas de Salomón que había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. Igual labor había en la otra columna con su red. Todo lo que Dios había dado con sabiduría y había hecho a través de Salomón y también a través de los que habían edificado el tabernáculo. Todo lo que tenía se llevó. Todo lo que le mostró. Y aún sus hijos llegaron a ser eunucos. Así que vemos que la palabra de Dios era muy dura para Ezequías, porque él estaba preocupado porque su trono siga. Pero dice sus hijos iban a ser eunucos. Bueno, ahí ya tendría que estar totalmente preocupado por su sucesor. Porque realmente ahí ya no iban a poder concebir más. Ahí tendría que estar muy preocupado. Y todo esto, hermano, fue por causa de no aceptar la perfecta voluntad de Dios. Babilonia vino y realmente fue tan cruel con esta nación. Nosotros, hermanos, muchas veces actuamos de esta forma, pero la palabra nos libra. Que podamos, hermanos, poder creer esta palabra, tanto en lo natural como en lo espiritual. La palabra nos libra de todas estas pérdidas, de todos estos dolores, y como el enemigo muchas veces con suavidad, tanto Israel terminó en esclavitud, y tanto cuando habíamos visto el ejemplo de Samson, también terminó en esclavitud, y ciego, le sacó los ojos. Pero sobre todas las cosas vemos que Samson perdió su corona, y eso es lo que nosotros no queremos perder, hermano. Nosotros queremos realmente ganar lo mejor, queremos ganar al Señor. Pero para eso necesitamos hacer caso, andar con Él y tener una separación natural como una separación espiritual. Y todo esto realmente tenemos en la palabra de Dios. Vamos aprendiendo en la palabra. Y vamos aprendiendo sobre todo a ver cómo Dios ve. Estos hijos de Ezequías iban a ser Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes hebreos. Ellos fueron transportados, como más adelante vamos a estudiar, Dios mediante, en la primera remesa.
3 remesas ocupó Nabucodonosor para vaciar el reino del sur, para vaciar Jerusalén. Y vamos a seguir viendo, ya el mal estaba hecho, ya Dios había dicho, y vemos como también no fue como pensó Ezequías. Ezequías pensó, yo me voy a rendir. Pero vemos que en estos 15 años lo único que trajo fue pérdida para su vida, pérdida para su descendencia y sobre todo pérdida para Dios, pérdida para el pueblo de Israel. Dios hizo así. Aunque sabemos que Dios tenía el control de todo. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros podamos realmente ver. Estas porciones están para que nosotros abramos nuestros ojos. Que podamos abrir nuestros ojos. Porque nosotros muchas veces pensamos que somos sinceros. Y pensamos que estamos actuando bien porque somos sinceros, pero con eso no alcanza. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y Ezequías se apoyó en su razonamiento. Y siempre que nos apoyemos en nuestro razonamiento, no vamos a ver bien la circunstancia. Tenemos que apoyarnos en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no va a pasar, va a permanecer firme, y esa palabra nos va a dar siempre seguridad. Vamos a ver cómo termina este capítulo 39, verso 8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, al menos no se quejó. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Bueno, así vemos que Ezequías se consoló en que todo esto iba a ser postergado hasta después de su muerte. Pero otra vez él no piensa en sus hijos. Realmente no se comportó como un fiel. Pero al menos fue fiel en recibir estas palabras del profeta Isaías. Bueno, mucha enseñanza tuvimos. Desde el capítulo 40 nosotros vamos a ver algo muy diferente. Y lo que vamos a encontrar aquí es realmente muchos capítulos mesiánicos. Vamos a ver al Señor Jesucristo en muchas figuras. Vamos a ver a la gracia en acción. Hasta ahora habíamos visto que, bueno, el juicio de Dios, las advertencias. Pero en este caso ahora vamos a ver más bien, vamos a ver muchos capítulos destinados a la idolatría, pero vamos a ver también al Señor en acción. Vamos a ver 2 misterios. Por un lado el misterio de iniquidad y por otro lado el misterio de la piedad. Bueno, vamos a dejar aquí, damos gracias al Señor, les invito a escuchar una alabanza y luego damos por finalizado el estudio de esta tarde. Que el Señor le bendiga ricamente. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó.
Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.